Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Freddy Manuel Ancón Espadas y soy alumno del UNIT, sede Vista Alegre, Mérida. Actualmente me encuentro cursando el octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho y dentro de las materias de nuestra formación académica nos encontramos con la denominada práctica procesal civil y mercantil. El día de hoy, en la elaboración de este video, hablaremos acerca de las sociedades mercantiles que existen en México para así poder tener un mayor entendimiento y comprendimiento de todos los tipos que hay y para qué nos sirve cada una de estas y cómo tomar mejor la elección para poder definir al momento de crear una. Recordemos que para personalizar cualquier negocio, la mejor manera de hacerlo es volverlo en una sociedad mercantil. En México, de acuerdo a la última reforma en el 2018 a la Ley General de Sociedades Mercantiles, existen 7 tipos distintos y vale la pena que antes de que nosotros empecemos un negocio, sepamos bien cuáles son las características de estas para así tomar una decisión correcta. Ahora, definamos qué es una sociedad mercantil. Para empezar, debemos saber que es muy distinta a una sociedad civil, puesto que en la sociedad civil no existen bienes físicos para comercializar, mientras que en la sociedad mercantil es reconocida por la ley como una entidad propia y distinta a sus miembros. Cuenta con un patrimonio común y con la participación de socios, tanto en sus ganancias como en las pérdidas. Como características de una sociedad civil podemos decir que es un ente colectivo con un interés o propósito común. Uno de los propósitos o el principal propósito que tiene es de obtener ganancias a través de actos lucrativos comerciales. Allá viene la diferencia principal con una sociedad civil. Comparte la contribución a las pérdidas por riesgo de negocio en todos los socios. Necesita que cada uno de los socios que participan en una sociedad mercantil aporten una contribución patrimonial, ya sea de capital o bienes o trabajo. Requiere de una transacción comercial de compra-venta. Y si nos preguntamos cuál sería la ventaja de convertirse en una sociedad mercantil, la respuesta es de que permite reunir una mayor cantidad de capital para poder desarrollar un negocio. Como mencionábamos, en México existen 7 tipos de acuerdo a la última reforma. Estos son sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad en responsabilidad inmediata, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa y sociedad por acciones simplificadas. Recordemos nosotros que como futuros licenciados en Derecho tenemos que conocer y dominar cuáles son las características y reglas de cada una de estas sociedades para poder hacer un registro correcto y que nuestros clientes que decidan formar una sociedad tengan la certeza de que están tomando la mejor elección y que están asesorados y respaldados por nosotros en todo momento. Vamos a definir cada una de estas sociedades dentro de un marco jurídico. Empezamos con las sociedades en nombre colectivo o CNC, como lo dice sus siglas. Esta se puede encontrar en el capítulo segundo, en el artículo 25, que define su concepto como uno de los tipos de sociedades mercantiles en México. Dentro de las características de las sociedades en nombre colectivo que debemos tener en cuenta como futuros licenciados son que existen bajo una razón social formada con el nombre de uno o varios de los socios. Cada socio responde a las obligaciones sociales de modo subsidiario, ilimitado y solidario. Ninguno de los socios puede ceder sus derechos sin la autorización del resto. Todos los socios participan en la administración cuando no haya un administrador designado. Sociedad en comandita simple o C en CS, de acuerdo a sus siglas. Está enmarcada en el capítulo tercero, iniciando con el artículo 51, que es la definición de los tipos de sociedad mercantil. Dentro de sus características es de que existe bajo una razón social formada por el nombre de uno o varios comanditados y además debe estar acompañada por las palabras sociedad en comandita o por la abreviatura, como dijimos hace un momento, S en C. Están conformados por uno o varios comanditarios que responden a las obligaciones sociales de modo subsidiario, ilimitado y solidario. También de uno o varios comanditarios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. Continuamos con la sociedad de responsabilidad limitada.
La sociedad de responsabilidad limitada, SDRL, está enmarcada en el capítulo cuarto, iniciando con el artículo 58, que define a estas sociedades mercantiles. Sus características principales son que existen bajo una denominación o bajo una razón social formada con el nombre de uno o varios de los socios. Dicha denominación o razón social está seguida por las palabras sociedad de responsabilidad limitada o por, como mencionamos igual hace un momento, SDRL. Si dichas palabras o abreviaturas no figuran, entonces este tipo de sociedad mercantil no se considera como responsabilidad limitada, sino del tipo en nombre colectivo. Es muy importante tener en cuenta este dato para no cometer errores al momento de registrarlas. La sociedad anónima o SA, que es la más común, está dentro del capítulo quinto e inicia con el artículo 87 con la definición completa de este tipo de sociedad mercantil en México. Dentro de las características podemos mencionar que existe bajo una denominación señalada libremente, aunque debe figurar las palabras sociedad anónima o la abreviatura SA. Acá podemos tomar, a diferencia de las que ya vimos, el nombre que nosotros queramos, pero tiene que tener siempre la terminación o la abreviatura con las siglas SA. Está conformada por al menos 2 socios y estos solo tienen la obligación del pago de sus acciones. Cuenta con uno o varios comisarios designados en la escritura constitutiva o en la póliza de la sociedad anónima. La Asamblea General de la Sociedad Anónima aprueba o desaprueba cada una de las acciones a realizar por parte de los fundadores de la sociedad. La sociedad en comandita por acciones. S en C por A. Esta la podemos encontrar en el capítulo sexto, comenzando con el artículo 207, que habla nuevamente de la definición de este tipo de sociedad. Como características, existen bajo denominación o bajo una razón social formada con el nombre de uno o varios comanditados. La denominación por la razón social está seguida por las palabras sociedad en comandita por acciones o S en C por A. Está formada por uno o varios comanditados que cumplen las obligaciones sociales de modo subsidiario, ilimitado y solidario, así como también de uno o varios comanditarios que solo deben pagar por sus acciones. Las S en C por A se rigen por las mismas reglas de la sociedad anónima, salvo lo contemplado en los artículos del 207, 209, 210 y 211. La sociedad cooperativa. La figura de la sociedad cooperativa S en C está contemplada en el artículo 213 del capítulo 7, en el cual se reconoce a esta sociedad como un tipo de sociedad mercantil. Este tipo de sociedades tienen su propia legislación especial. Esta legislación especial es la Ley de Sociedades en Cooperativas. Algunas características que podemos mencionar, o quizás las más importantes en este tipo de sociedad, se encuentra que tienen por objetivo satisfacer las necesidades individuales y colectivas de sus socios, esto mediante actividades económicas de producción, distribución, consumo de bienes o servicios. Se puede dedicar libremente a cualquier tipo de actividad lícita. Las personas extranjeras no pueden figurar en cargos de dirección o administración. Y finalmente, dentro de los 7 tipos nos encontramos con la sociedad por acciones simplificadas, que esta fue incluida mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación en la fecha 14 de marzo del 2016. Es considerada como uno de los tipos de sociedades mercantiles en México y desde el 2008 las SAS están enmarcadas en el capítulo 14, donde se plasman algunas características como son: existen bajo una denominación formada libremente, aunque de manera obligatoria debe incluir las palabras Sociedad de Acciones Simplificado o la abreviatura SAS. Está constituido por uno o más socios, los cuales solo están obligados a pagar sus acciones. Los ingresos totales anuales no pueden superar los 5 millones de pesos mexicanos. Si este monto es superado, entonces las SAS deben ser transformadas en otro tipo de sociedades mercantiles. Como ejemplos de las sociedades mercantiles que existen en México podemos nombrar las siguientes. En sociedad a nombre colectivo, Gigante Verde y Compañía SNNC DCB, que se dedica a exportar verduras y hortalizas. Como una comandita simple podemos tener a Cobre y Bronce SNC, que se dedica precisamente a la venta y comercialización de cobre y bronce.
En una sociedad de comandita por acciones tenemos a Tovar y Compañía por Acciones SCA. Como una sociedad anónima tenemos a Walmart SADCB, una cadena de supermercados de origen estadounidense. O, de igual manera, Bimbo SA, una compañía multinacional mexicana fabricante de productos alimenticios. Como una sociedad de responsabilidad limitado tenemos Alquimia Mexicana SDRL, General Motors de México SDRL. Como sociedades cooperativas podemos tener a la Caja Rural. Acá en Mérida, Yucatán, tenemos a lo que viene siendo la Caja Coopera, ¿no? O lo que viene siendo, no sé, la Caja Maya o cosas donde son cooperativas que se reúnen para juntar dinero y poder tener beneficio para todos los socios, ¿ok? Y de igual manera, pues con esto podemos dar por entendido cuáles son los tipos y qué empresas son las que representa cada uno de estos tipos de sociedades mercantiles. Espero que haya quedado claro el video. Como comentamos, es para tratar de afianzar los conocimientos que tuvimos anteriormente acerca de este tipo de sociedades. Muchísimas gracias.